Hoy tengo el placer de conversar con una de las socias de Isenson y por lo general estamos acostumbrados a conocer tu historia a través de los proyectos, pero hoy te invito a que nos cuentes tu historia detrás del plano, así que bienvenida María. ¿Cómo estás? Hola Agustina, muy sorprendida por esta invitación. La verdad es que ojalá hagamos un buen reportaje, que te sirva a vos, que le sirva a los que los escuchen y que pueda transmitir la historia de vida profesional que tengo como una curiosidad o un valor para quien quiera escucharlo. Buenísimo. La primera pregunta es si pudieras contarnos quién sos dejando a Isenson de lado. ¿Cómo describirías a María? A María Arquitecta. A María A arquitecta. Arquitecta. Bueno, empecemos como se empieza, por como cuando uno nace más o menos, ¿no? Para que se entiendan las cosas. Yo soy hija de arquitectos. Mi padre, mi madre aún viva, de 97 años, arquitecta y antropóloga, mi padre arquitecto, de una generación que entendía la arquitectura y la profesión de una manera muy distinta como la entendemos nosotros. Pero para mí, el lenguaje de la construcción de la arquitectura y sus problemas siempre fue un dato de la mesa. Claro. Así que eso, cuando tuve que elegir una profesión o qué estudiar, no me planteó ni siquiera opciones. Era lo que había, era lo que daba, estaba ahí. Así que es importante remarcarlo porque hace a un no conflicto con el tema, digamos. Ese es el punto más importante. Nunca tuve conflicto con que iba a ser arquitecta, con que entendía lo que era la arquitectura y lo que era nuestra profesión. En ese sentido, desde chica trabajé entre los planos, trabajé desde haciendo cadetería hasta mirando, dibujando. En aquella época era todo muy rudimentario, se dibujaba todavía artesanalmente con lapiceras y todo eso. O sea, todo eso estaba en mi haber desde los primeros momentos. Y de ahí me permitió cursar muy cómodamente la facultad y insertarme en el mundo laboral desde muy joven. Es importante que te cuente que siendo estudiante estuve en primer lugar en la universidad que era del proceso. Fue un año de democracia, después vino la dictadura militar y fue una facultad muy triste, te diría, a la distancia. Triste y muy poco formativa. Si bien hoy es compleja y hay que tal vez reformular cómo se forman hoy los arquitectos, Sí. que creo que es algo sería interesante que la sociedad se lo proponga, en ese momento directamente no había formación. Claro. Era muy. ¿Y cómo era Y en ese se momento cursaba. un plan de estudios o cómo se cursaba? No, se cursaba igual, ibas a la facultad, lo que pasa es que habían renunciado muchos profesores. Por otra parte, tenías mucho control policial y militar aún moviéndote por dentro de las aulas. Tenías mucho miedo, escuchabas mucha gente desaparecida, escuchabas muchos tiros. Fue una situación previa a eso también, digamos, previa al golpe militar y después del golpe militar, fue muy, muy duro. Eso permitió que algunos sectores de la profesión se replantearan lugares de encuentro despolitizados de alguna manera, pero que permitieran ampliar el horizonte Y de poder la debatir. discusión arquitectónica. Entonces fui una de las más jóvenes participantes de la famosa escuelita, que no sé si habrás escuchado hablar de Sí. la escuelita, pero fue un grupo de discusión en el que había muchos jóvenes arquitectos recién recibidos, muy talentosos, algunos estudiantes como era yo, y algunos profesores muy interesantes que venían, algunos del extranjero, y los que los formaban eran Justo Solsona, Tony Díaz, Ernesto, se me fue el apellido, Ernesto, ay, qué vergüenza, esto lo van a que Sí, tener que no hay editar, problema. Ernesto Katzenstein y, y Rafael Mignoli. Y fue para mí muy interesante, muy formativo, muchísimo estrés, porque era un lugar de discusión y de exposición de enorme exigencia. Pero aún así en ese momento no te cuestionabas el hecho de no seguir. No, para nada, para mí al contrario, era todo súper movilizado. Había muchos, los lugares donde a mí me gustaba meterme y donde yo estaba eran
de mucha discusión teórica, de qué hay que hacer, de los arquitectos internacionales, de la arquitectura argentina, de los sistemas constructivos, todo eso se discutía en la escuelita y en otros ámbitos también. Y de ahí nos becaron a 3 de nosotros y fuimos a trabajar con Aldo Rossi, que era una celebridad mundial en ese momento porque había replanteado todo, el entender cómo construir en la arquitectura y era como oponerse de alguna manera al movimiento moderno entendido como una única verdad y ser más respetuoso en la ciudad, entender que la ciudad tiene sus leyes, sus tipologías y que hay que respetarlas, y para mí fue muy fuerte eso. Es una base de aprendizaje muy fuerte, muy fuerte. Entonces, a todo ese esto... fue el hito que marcó un poco tu camino. Tal vez ese fue el inicio de poder entender hacia dónde podía ir con la profesión, ¿no? Estoy hablando, tenía 23, 24 años, ¿no? Cuando estuve en Italia. Y después, cuando volvimos... ¿Cuánto fue ese periodo de tiempo? Un año. Un año. Un año y medio, habrá sido. Un año y medio en Italia. Un año en Italia y medio año habremos estado en ¿cómo se llama? En Inglaterra, en la Architecture Association. Y en ese momento irte para allá no es lo mismo que hoy tampoco. Tenía otro peso. No, era todo era mucho todo, pero mucho más fácil, digamos, ¿sí? ¿No? Sí, era mucho más fácil. Todo económicamente. Uno entendería que hoy es más fácil. Y no es tan fácil en este momento Europa. Está muy difícil para los extranjeros Europa. Y no sé si es un destino, por lo que veo por mi familia, de los jóvenes, etc. Sí, bueno, en Francia, por ejemplo, están muy bien. En España, pues, pero en general está muy saturada Europa. Muy cerrada lo mismo que Estados Unidos. Están cerradas a las nuevas generaciones. Buscan protegerse de alguna manera las suyas, ¿no? La inmigración es algo muy difícil en este momento. No era así cuando yo era joven. La inmigración podías decir, me voy a vivir a España, no había problema. Te quedabas, después sacabas la nacionalidad. No necesitabas un permiso para quedarte un año en ese momento. No. Sí, bueno, siempre te tenés que renovar, te dan 3 meses, eso siempre fue así, pero no era tan difícil para nada. De hecho, mucha gente iba, se quedaba, y después se ha quedado mucha gente de mi generación, se ha quedado mucha gente en el extranjero. Por un lado, por la represión y porque hubo pero después ya mucha gente, después por la falta de trabajo, mucha gente se quedó. Después hubo otra ola en el 2001, que también mucha gente se quedó afuera por la falta de trabajo. Pero en este momento yo veo las fronteras del mundo mucho más cerradas, más cerradas, ¿no? Sí, con muchas más reglamentaciones. Sí, además, sí, está todo mucho más complejo, todo está mucho más complejo en el mundo. Pero así lo veo. Pero bueno, no es mi historia. En mi historia particular todo fue fluyendo de alguna manera. ¿Y una vez que volviste de ahí, cómo continuaste? Bueno, todavía estaba trabajando con mi padre y mi ex marido, Pablo Sepiurca, mi hermano, Javier Osman, era una empresita familiar, como vos con Juan Martín. Entonces surgió la posibilidad, por ejemplo, de hacer un edificio un edificio que quiero muchísimo. Yo tenía 26 años y era un edificio para crédito hipotecario, para un crédito de un organismo, que no me acuerdo que era vivienda social. Sí, es un edificio que está donde muere Vuelta de Obligado, sí, contra Iberá. Ese edificio tiene muchos rasgos de todo lo que habíamos estado pensando y discutiendo en todo esto de la arquitectura, Aldo Rossi, construir la ciudad y todo eso. Y siempre que lo miro me da enorme ternura ese edificio, porque yo tenía 26 años cuando lo dibujaba. Así que está construido recuerdo ahí, sí, claro. Qué lindo recuerdo. Hace un minuto decíamos, me parece, que las obras tienen el compromiso del momento, cuando las vas proyectando y cuando van saliendo a la luz, etc. Y después quedan como hijos, quedan como recuerdos, como parte de la ciudad que ya no son tuyos, pero que están ahí. Y sí, y que son habitados por nuevas personas, por gente, le cambian el color, qué sé yo, pasan a ser otra cosa que ya, digamos, es tuyo o no es tuyo, es más un lindo recuerdo, ¿no? Sí, es una apropiación de un otro ahora, claramente. Es lo que tiene que ser todo. Exacto. Desprenderse de las cosas. Y después, la facultad, ¿cómo terminó?
Bueno, la facultad tuve la alegría de que me pudiera dar el título mi padre, porque los arquitectos familiares podían darle el título. Entonces eso fue como un reconfortante en el sentido de que no me lo daba la dictadura el título, ¿no? Después terminó, como todos sabemos, Guerra de Malvinas, todo, vino un parate de la construcción muy grande, pero después lentamente empezó de nuevo y surgió la posibilidad de, nosotros hacíamos concursos, ganamos concursos, la posibilidad de asociarse al estudio Eisenson en algunas obras. Y después finalmente la posibilidad de asociarnos particularmente como socia titular desde el año 91. Así que hace muchos años que soy socia del estudio Eisenson y dirijo proyectos y particularmente me ha tocado la dirección de proyecto de grandes obras. Es como una tarea súper fácil. Rutina. Súper fácil lo que haces. Sí, es muy difícil, muy difícil porque es todo el proceso, es tratar de entender y eso es experiencia, la verdad es que es... Y además es saber tratar con muchas personas que no solo es el oficio, sino que es la historia, las emociones, el día a día, que esos grandes proyectos también generan, porque se deben vivir muchas tensiones también en el proceso. Pero qué bien que lo definiste, la verdad es que si uno lo mira desde el punto de vista emotivo, como lo estás diciendo, y no solamente profesional, es tremendamente complejo también emocionalmente. Tenés que manejar todas las variables. El profesional arquitecto maneja muchas más, el que hace este tipo de trabajo, desde una casa hasta un edificio grande, todas las variables que tienen que ver con las emociones. El trabajo no es para vos, el objeto terminado no te pertenece, va a tener otro destinatario que será en un desarrollador inicialmente su desarrollo y después va a tener usuarios que cada uno vivirá en cada una de esas unidades o lo vivirá si fuera un teatro o del hábitat, digamos, va a pertenecer a otro mundo que no es el arquitecto. Imaginarse toda esa situación. Desde el principio en que empezás a pensar en el tema hasta que se termine y se coloca el último ladrillo y definís el último color, y después te desprendés y es de la comunidad, es un proceso complejísimo en el cual intervienen, pero primero, enorme cantidad de actores, pero enorme cantidad de actores. ¿Viste? Desde las municipalidades, los constructores, los asesores, los obreros. Yo tengo anécdotas lindas que a veces las cuento, pero no sean repetitivas, pero entrar a una obra grande y decir, ¿cómo le va, arquitecta? Un obrero de la construcción, que sería un capataz de electricidad o algo por el estilo, y que se acuerda que estuvimos juntos haciendo esta obra. Es decir, es un trabajo en equipo que hacemos todos. Y eso de hacerlo todos implica, digamos, el entender que manejás todo el abanico de todos los sectores, no solo emotivamente, claro, la complejidad del tema. Sí, y lo lindo es que ellos se sienten parte de ese proyecto de la misma forma que vos, y eso es lo interesante, porque por lo general hay como dentro de la cadena de valor muchos gremios, muchos asesores que puede que no tengan el mismo nivel de compromiso, y si se sienten parte del proyecto es mucho más fácil de hacerlo. Es tal cual, Agustina, yo creo que no hay obra de arquitectura, desde la más pequeña hasta la más grande, que vos puedas decir, yo lo hice. Yo creo que si no entendés el carácter comunitario, de equipo, de una situación en el que todos ponen, desde el obrero de construcción, el desarrollador y el arquitecto, el cuerpo para hacerlo, no entendiste lo que es el proceso de la construcción y de la arquitectura, ¿no? Es así, es equipo. ¿Y cómo es lidiar con los momentos más críticos de los grandes proyectos? Porque no solo a veces están linkeados a una sola circunstancia, sino que depende del contexto, depende los inversores, hay muchos intereses en el medio. ¿Cómo es desde la arquitectura tener que administrar eso también? ¿En qué manera te impacta a vos? Eso es administrar. Con los años podés dormir la noche corrido, digamos. En algún momento de la vida, cuando sos más joven, te provoca insomnio, porque es muy, muy tenso. Desde que te aprueben los planos a como vos concebiste que sea, digamos, se va modificando mucho. El proyecto es algo que está totalmente vivo hasta que no se termina la obra. Está totalmente vivo. Sí, eso de que creer que el plano que presentaste primero va a ser el final. Primero cerrás un acuerdo
con un desarrollador o con una institución para hacer un edificio. Y después de eso te vas a hacer todos los planos que lo garanticen. Después hay que aprobar esos planos y que no haya conflictos. Después que la comunidad lo acepte, porque muchas veces la comunidad no lo acepte y eso no está lo suficientemente en este país reglamentado o manejado. La comunidad tiene que aceptar los proyectos, sobre todo cuando son grandes proyectos. Hay conflictos de medianera entre un vecino y otro. Imagínate cuando hay grandes proyectos, hay grandes conflictos. Entonces, esos grandes conflictos... Y por lo general, ¿quién termina ganándolos? A mí me parece que todo se tiene que negociar. Nunca hay ganadores en estas cosas. Es todo negociación, todo negociación. Es más una traba que otra. Son trabas, dificultades, pero usaste la palabra correcta, es administrar el conflicto para que la obra se termine. Si no estuvo claramente bien administrado el problema, seguramente la obra no se termina y no se concreta el proyecto que pensamos, ¿no? ¿Y cómo es cuando el proyecto te ha pasado que no se concrete? Generalmente las obras grandes no se concretan mucho antes de su construcción. Digamos, siempre hay una inversión inicial que es mucha, que tiene que ver con un terreno, que tiene que ver con un proyecto. Podríamos poner el caso de Udaondo, por ejemplo. Una vez que comienzan, esas obras grandes se terminan siempre, porque la inversión que ya llevan atrás es tan grande que solamente pueden terminarse y pueden ser más exitosas o menos exitosas. En general son exitosas. Pero cuando quedan, en este tipo de obras, digamos, se puede decidir en un momento no hacerlo, pero cuando ya te decidiste hacerlo, eso es un camino sin retorno, ¿no? ¿Y cómo es presupuestar esas grandes obras, no? ¿Ustedes se dedican a realizar el presupuesto de esos grandes proyectos? Hay distintos tipos de presupuesto cuando hablas de presupuesto. Uno es el presupuesto del honorario, lo que va a costar el trabajo de los estudios de arquitectura, de los asesores que acompañan, de los gerenciadores que acompañan. Eso es una presupuestación que las tenés que hacer al principio evaluar para ver cuánto sale todo eso para desarrollar el proyecto. Después aparece todo otro equipo que tiene que ver con el gerenciador y con el director de obra, que es llevar adelante la obra con un presupuesto. Eso se va presupuestando. Se juntan empresas, se les piden presupuestos, en pie de igualdad, para eso son las documentaciones licitatorias. Esas empresas cotizan y ahí se hacen ofertas, se maneja y se comienza, digamos, generalmente con un contratista principal y luego contratista secundario. Yo no estoy en la etapa de dirección de obra, no es lo mío, respeto muchísimo al director de obra porque es una tarea muy difícil, mal reconocida económicamente. En este estudio hacemos dirección de obra solamente cuando tenemos muy buenos proyectos que queremos llevar adelante, si no, no la hacemos para terceros. Hay que estar en el día a día constantemente. Sí, es más complejo cuando... Yo no ha sido mi caso nunca en la vida porque no me tocó, pero hacer una casa, por ejemplo, en la que sos todo, que sos el proyectista, el gestor, el asesor al que le vas a preguntar 2, 3 cosas y después aprobás los planes, que haces todo concentrado y dirigís la obra y la entregás, yo creo que es más difícil que para el arquitecto que tiene que cumplir todos los roles, que cuando tenés la tarea tan dividida y tan especializada, ¿no? Es mucho más difícil. Y también más frustrante seguramente en algunos puntos. Es mucho más difícil, creo. Sí, aparte sos como tu propio juez mientras vas haciendo la obra, en el caso de que haces todo. Digo, es como haces el proyecto, estás en la obra, es como que no tenés otra vara que te esté midiendo, que quizá te recuerde algunas cosas. Todas las profesiones solitarias, claro, todas las profesiones solitarias son exactamente eso, solitarias vos mismo con el hecho, pero hay más profesiones que son solitarias, qué sé yo, los psicoanalistas, por ejemplo. A mí eso me aterra, siempre digo, estar solo frente a los problemas del otro, Dios mío, por eso te controle y todo, ¿no? Me imagino. ¿Qué significa para vos en términos personales tener vos en un estudio tan grande como lo es Eisenson?
A ver, redondeame más la pregunta. ¿Qué significa para vos, en términos personales, ser socia de Eisenson? Bueno, yo creo que es el mejor lugar donde puedo estar. Digamos, además se fue construyendo. Cuando vino la posibilidad, dije, uy, qué bueno, ¿no? Está bueno, pero después estuvo mucho mejor todo el tiempo. Y después fuimos haciendo entre todos este estudio extraordinario, que es una escuela, siempre fue escuela, siempre hubo camadas de gente. Yo te hice subir para que veas ahí 30, 40 arquitectos trabajando, todos jóvenes. Y siempre fueron todos jóvenes. Las que se va poniendo soy yo. Pero siempre son camadas de gente que viene, porque lo nuestro es experiencia, y transmitir esa experiencia, ese conocimiento. Mira, no vayas por ahí porque te va a pasar, porque mejor andar por acá por esto, por esto. O esto es mejor hacerlo así. No, esto. A veces digo, che, ¿cuántas veces que digo no, esto no? Claro. Hace esto. Es todo una transmisión de conocimiento que tiene como la experiencia. Entonces, claro, cuando tenía 35 años, me decían que no a mí, Roberto Eisenson, Carlos Pujals, etcétera, me decían no, porque eso es el detalle constructivo de tal manera, no propongas eso porque no va a ser. Ahora yo me encuentro en ese lugar y bueno, lo que acá, digamos, a los jóvenes les gusta mucho estar por esta situación. Después llega un punto en que, digamos, somos socios, los que somos socios, y el resto a veces cumple su ciclo y se van o para proyectos independientes, o muchas veces, porque tenemos mucho de eso, tenemos como grupos satélites que resuelven parte del trabajo. Hemos crecido muchísimo desde la pandemia hasta acá, un poco por el hecho de trabajar bien en la nube. Entonces al trabajar el teletrabajo nos ayudó a organizarnos de alguna manera, pues trabajamos con una consultora que también nos ayudó a organizar el estudio. ¿Y cómo es para el estudio adaptarse a los procesos tecnológicos? Porque desde que empezaron hasta hoy va cambiando absolutamente todo. ¿Cómo ha cambiado? Pero es formas. increíble cómo ha cambiado. Y el Ahora, avance son cada vez las es más herramientas chico. las que han cambiado. Son las herramientas las que han cambiado, no el modo de trabajar. Te propone otro tipo de cosas. Yo hoy trabajo en el celular, todo celular. Me mandan captura de pantalla, ¿te parece bien? Y yo, no, corre la puerta al lugar. Entonces, yo trabajo con el celular. Claro. Para toda la gente que no está acá adentro, que paso y digo, esto mejor lo hacemos así, todo, trabajás con el celular, ya ni con la computadora, trabajás con el celular. Y en términos de programas, el estudio, ¿cómo se maneja? Porque también hay como una Bueno, discusión sí, de qué hay que usar, qué no, si no, es AutoCAD, si es BIM, si es... Eso tenemos todo un departamento que lo dirige Alejandro Eisenson, que es egresado de Harvard en ese sentido, tuvo cátedra en la UBA, ahora ya no la tiene más, renunció, creo que renunció. Y bueno, él maneja todos los programas, todo. Claro. Acá todo lo que es software es un aparato muy pesado, muy caro, muy administrado sabiamente, digamos, para que no cueste más de lo que tiene que costar y que nadie le falte la herramienta que tiene que tener. Nosotros tenemos equipo de visualización acá, 3D, tenemos Revit acá. Es todo un tema, es todo un tema, primero porque es muy costoso, segundo porque tenés que tener equipos que sepan manejarlo y que le saquen el jugo a esas herramientas. Sí, que realmente estén capacitados para sacarle el máximo potencial al programa, porque si no, terminás usando lo mismo que en el otro, en ese. No, claro. Sin embargo, eso, a veces hemos trabajado con estudios extranjeros, y también en los estudios extranjeros más afamados trabajan la primera parte en 2D y después se trabaja en 3D. Porque el ida y vuelta en 2D es muchísimo más ágil, claro, que en 3D. Cuando vos ya te metiste con el 3D y querés hacer cambios en 3D a nivel proyectual, a nivel, digamos, concept design, es más costoso y menos, claro, que yo supe dibujar en AutoCAD. Como dije el otro día, yo ahora soy 6B. ¿Viste? Yo agarro el lápiz y, viste, esto por acá sí, esto no. Yo supe manejar, no, pero la velocidad que tienen para manejar los programas son brutal. Y lo que te ofrecen los programas y la inteligencia artificial, lo que ¿Qué opinas con respecto a eso? Que está buenísima, está buenísima. ¿Te gusta? No hay que tenerle miedo, es como cuando le tenías miedo al AutoCAD. Yo dibujaba con el HB, tengo dibujos todavía, viste, así míos personales, cuando vino el AutoCAD. Seguí dibujando por placer y por sacar alguna, porque cuando dibujás pensás. Tal cual. ¿No? Cuando dibujás pensás. Sí, yo creo que lo digital te quita el pensamiento mucho, porque te tira más la respuesta ante muchas cosas
antes. Te tira otras respuestas. Yo no te diría que no puedes pensar, te tira otras respuestas. Yo creo que en ese sentido, hablando claramente de lo proyectual, yo fui docente muchos años, ¿no? Yo estuve en la cátedra de Valiero, que es lo que me formó finalmente de los 26 a los 30 y pico. Mucho Valiero era un arquitectazo, yo le debo mucha formación intelectual en cómo comportarme como arquitecta. Después estuve en la cátedra de Tito Varas, estuve en la Ditela muchos años también. Yo creo que el tema de la herramienta te sirve para ubicarte de manera distinta con respecto a cómo llegar a un resultado. Pero el resultado, si hoy me sacaras todas las herramientas, sin duda sería el mismo. Creo que lo que hace es proponerte otras imágenes más rápidamente, pero la elección de cuáles sigue siendo la del arquitecto. Y los por qué. ¿Por qué me planteo esto? ¿Por qué quiero hacer esto acá? ¿Cuáles son las opciones que hay? De golpe apretás miró o apretás, y te salen 16.000 imágenes y te las distorsiona la inteligencia artificial como quieras, pero las decisiones de por qué vas a hacer eso y por qué está bien hacer eso ahí, esas siguen siendo el arquitecto, independientemente de las herramientas. ¿Y cómo es ¿Queda claro esto? Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo es para el cliente ver la imagen? ¿Es una exigencia del cliente querer ver la imagen y la representación? ¿O es una cuestión más de venta y de marketing? Las dos cosas. Yo creo que, por un lado, el tema de la imaginería, de lo iconoclasta, digamos, de la arquitectura, te propone, le propone a la sociedad, y entre ellos a los desarrolladores y al usuario, muchísima más información que lo que había hace 30, 40 años. Antes la gente decía, che, viajé, estuve en Europa, en Estados Unidos, vi un edificio que estaba bueno, que tenía esto, ¿cuál era? Ah, espera que llegue la publicación y lo veo, qué sé yo. Entonces vos decías, bueno, a ver, ¿y por qué sé esto? Bueno, ahora no. Ahora la información está en instante. ¿Por qué no hacemos un edificio de este tipo? ¿Qué sé yo? Entonces ahí empiezan los razonamientos por los cuales vos te ubicás como un profesional en Argentina, que como a mí me gusta sentirme. Yo soy una profesional en la Argentina. ¿Qué es ser un profesional argentino? En la Argentina es que vivimos particulares realidades que tienen que ver desde el mundo de nuestra economía y el manejo de nuestra economía, que es en sí misma una locura, por decirlo de alguna manera, hasta los sistemas de producción. ¿Viste? No podemos pensar en una tecnología que tiene una estabilidad y una tecnología de punta, como puede ser Europa o China, y pretender hacer lo mismo en una economía de tercer mundo que siempre está al borde del colapso. Entonces, las formas de pensar tienen que ver con las herramientas que tenés. Y herramientas no solamente tecnológicas de cómo producir el dibujo, sino de cómo vas a construir finalmente ese edificio. Claro. Tu mejor o peor performance como arquitecto argentino está en medir todo eso que te llega y traducirlo a la posibilidad cierta de que ese edificio se concrete. ¿Y es verdad que hoy con las importaciones hay más formas de llevar a cabo las cosas? ¿O la gente termina en lo tradicional que solemos usar? No ha habido todavía una revolución tecnológica en Argentina, fruto puro y exclusivamente de la inestabilidad económica en la que vivimos. Eso es así. Sí han llegado los medios de producción de nuestra tarea, eso sí, los programas, eso sí, eso ha llegado. No la forma de concretar esos edificios. De golpe podemos proponer, desde los concursos se proponen muchas cosas que después son muy realizables, por presupuesto, que también puedes importar todo, pero después no lo puedes pagar, o no lo puedes ingresar. María, te hago una pregunta, ¿qué es lo más difícil o lo que no se ve de estos grandes estudios de arquitectura? ¿Con qué herramientas pueden jugar y con cuáles no? Qué pregunta tan difícil. Vamos a ver cómo contestamos. Yo tenía una frase que decía que las decisiones que se toman en los edificios en altura o en los grandes edificios son decisiones de plomo, porque cuando tomaste una decisión arquitectónica, ¿no? Constructiva, que afecta 3 metros de altura, tiene un costo que si te equivocaste o si no salió bien, tiene
esa repercusión. En la medida en que vos tomás una decisión que se multiplica, a mí me tocó hacer edificios de 140 metros de alto, de 170 metros de alto, de 100 metros de alto, mucho. Esa decisión que tomaste se multiplica en altura. Entonces, esa decisión, no sé si voy respondiendo a tu pregunta, pero es de una enorme dificultad, porque tenés que tener muchísima más certeza en lo que estás haciendo que en lo que cuando resolves un programa o un proyecto de pequeña escala, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes dificultades que tiene la obra grande. Y nuestro estudio se especializa en obra grande, mediana. A veces hacemos obra chica que nos resulta muy, muy interesante, pero la gran dificultad es esa. La obra grande. Hay otras dificultades en un estudio grande que es la organización, porque creo que nos caracterizamos por una enorme profesionalidad y poder dar respuesta permanentemente y rápidamente a todos los que la necesitan. Eso en este momento es un valor muy importante, porque, a ver, se discutió esto desde la arquitectura, entre comillas, durante mucho tiempo, digamos. El tiempo de elaboración de una idea para determinadas cosas tendría que ser el de mucho pensamiento, mucha ida y vuelta con el plano, con el comitente, qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso a veces no lo podemos tener. Sí, se pierde por los tiempos o las exigencias, bueno, que te van planteando. Porque son cosas muy difíciles. Si vos tuvieras más tiempo, podés seguramente pensar otras cosas. Lo que pasa en un estudio grande es que ese proceso nosotros lo hemos como industrializado de alguna manera. Tenemos respuestas que ya sabemos que son las correctas. A ver, que tienen que ver con el organismo arquitectónico, ¿no? Cómo te comportás que hacen que tengas una respuesta más rápida que en otros casos. Pero sí, la dificultad más grande de un estudio grande es la organización del mismo estudio. ¿Y cómo ves a la Argentina hoy en términos de la profesión? Bueno, en un modo ya respondimos esta pregunta, por ejemplo, con lo que te decía de la falta de previsibilidad en cuanto a los sistemas de producción y la tecnología a la que accedemos. Sería fantástico poder acceder a mejor tecnología, pero tenemos un mercado relativamente chico, no hay obra pública prácticamente que lo impulse. Las empresas que podrían llegar a invertir en innovación están muy, muy acotadas por el mercado que tienen, que es un mercado chico. No es lo mismo una empresa brasilera que construye para 200, 300 millones de habitantes. Me refiero a materiales, ¿no? Sí, en general. Y materiales no solamente son revestimientos, son ascensores, son, qué sé yo, sistemas constructivos. Que nosotros que tenemos 40 millones, de los cuales hay, qué sé yo, un consumo para 10 millones en la construcción. Digamos, tampoco se está pensando en una vivienda económica industrializada para resolver el problema de la vivienda en la Argentina para la gente que no tiene vivienda. Entonces estamos como muy limitados. Yo veo eso, veo que hay mucha voluntad, que sabemos que se pueden hacer muchas cosas, pero estamos muy metidos dentro de la realidad argentina. Lo que te contaba de los vidrios curvos. El vidrio curvo te da una posibilidad plástica. Lo pudimos ver en Ola, ¿no? En Ola Palermo, lo que se elimina ahora, en ese proyecto. Sí, hay un poco de vidrio curvo. Hay una empresa amarilla hizo un edificio en Libertad de unos vidrios curvos maravillosos, vinieron del exterior. Pero si el vidrio curvo tiene unas posibilidades plásticas y permite el manejo de un lenguaje que acá es muy caro hacer. Entonces, como lo único que se hace es actividad privada desde hace unos años, con la inversión justa para que sea negocio, porque tiene que ser negocio para el desarrollador, entonces estás limitado con eso. Y las obras grandes terminan siendo negocio. Eso habría que preguntarse los desarrolladores. Ojalá que sí, por eso nos llaman. Creemos que hacemos buenos productos y que justamente porque los hacemos bien nos siguen llamando cada vez más, pero si es negocio o no, depende de tantas cosas, tantas cosas. María, como para cerrar esta entrevista me gustaría que puedas dejar un mensaje a personas que tengan en mente estudiar arquitectura o jóvenes profesionales que
empiecen en este camino que es tan largo, tan arduo y que conlleva tantas emociones en el medio, para que les sirva en este proceso, sea académico o sea profesional. Yo creo que lo mejor que tiene nuestra profesión, y, y en ese sentido es bueno que se entienda bien en los términos que lo quiero decir, es que ofrece muchísimas posibilidades. No necesariamente tenés que ser el arquitecto proyectista del estudio grande que hizo las obras y que eso son casualidades, suertes, talentos, circunstancias. Creo que nuestra profesión nos permite enorme cantidad de posibilidades en las cuales te podés realizar muy bien, desde el trabajo de aprobación municipal, por ejemplo, que está garantizando mucha ciudad, por ejemplo, desde el trabajo en las empresas de los materiales, desde la construcción real, desde todos los insumos que necesita la construcción. Hay muchos arquitectos que trabajan en empresas de carpinterías metálicas, de aluar. Son arquitectos valiosísimos todos ellos, que son los que piensan en el problema que después se vierte a las construcciones. Todo tiene que ver con todo. Todo eso suma a una obra de arquitectura. Yo creo que si fuera joven y no hubiera tenido la suerte que tuve, qué sé yo, seguramente hubiera vivido en muchos lugares donde se puede volcar la capacidad creativa que tiene nuestra profesión. La creación no es solamente, y en eso discuto con la formación universitaria que tienen nuestras facultades de arquitectura, ser los grandes arquitectos estrellas de la Argentina y del mundo. No es esa. Y ese es el mensaje que reciben los jóvenes. Es un mensaje inhibiente, es un desalentador, porque es el lugar de muy poca gente. Y hay que entender que para que esa poca gente pueda hacerlo, que son esas obras que vemos que nos gustan o que no nos gustan tanto, pero que son obras que están construidas, hace falta muchísima otra cantidad de profesionales que estén en otros lugares y que son fantásticos esos lugares. Entonces eso le diría a los jóvenes, que busquen dentro de ellos mismos cuáles son sus mejores aptitudes para volcar al mundo de la construcción. Creo que a veces uno quiere, digamos, eso se lo digo a mis hijos, de todo, lo digo porque lo pienso, a veces la vocación de uno no tiene que ver con sus mejores aptitudes, yo creo que uno se realiza mejor con sus mejores aptitudes, y hay que buscar adentro de uno cuáles son las mejores aptitudes, y ahí va a encontrar satisfacción, y esta profesión permite mucho, muchísimo. Bueno, muchas gracias, María, un placer. Gracias a vos, ojalá les sirva un pensamiento de una mujer arquitecta de 70 años. Va a ser muy inspirador. Ojalá. Muchas gracias. Bueno.